Ya estamos de regreso. Les cuento que desde Chile Vamos están estudiando la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra Javiera Blanco luego de la interpelación del día de ayer y queremos precisamente conversar de este tema y tenemos comunicación hasta ahora con el diputado de RN, Nicolás Monkever. Diputado, muchas gracias por este contacto. Hola Viviana, muy buenas tardes. Diputado, quisiéramos saber, está en análisis esta posibilidad de la acusación constitucional. ¿Hay piso político o no para avanzar en este juicio a la ministra Javiera Blanco? Bueno, ya hay un anuncio oficial del diputado Zafirio de que la va a presentar. Él, yo sé que ha estado conversando estos días con otros parlamentarios para que acompañen la presentación. Nosotros como Chile Vamos, como oposición, también creemos que hay antecedentes muy serios que tienen que ser analizados en profundidad. Básicamente porque lo que se busca aquí es que el gobierno reaccione y que el gobierno realmente empiece a cumplir las leyes, las normas y las obligaciones para que de verdad que en Sename se hagan las cosas bien. Porque cada día que pasa con la negligencia o con el abandono de niños en el estado en que están, hay sufrimiento y hay costos altísimos. Entonces, que no se piense que esta acusación constitucional es para demorar la solución, al revés, para que el gobierno reaccione y no tengamos que seguir lamentando lo que hemos visto estos días. Diputado, yo entiendo que ustedes estaban estudiando esta opción antes de que se realizara la interpelación y de hecho iban a evaluar ahí si se continuaba o no con esta figura de la acusación constitucional, pero lo que ha planteado el diputado René Zafirio es que si solamente él va a ser acompañado por los votos o los parlamentarios de Chile Vamos, él no va a continuar en esta acción. Si es que fuese así, ¿ustedes están evaluando la opción de también presentarla independiente de lo que vaya a suceder hoy con el diputado René Zafirio? Sí, nuestra evaluación no tiene que ver con que la presente Zafirio o que la presentemos nosotros, tiene que ver con los hechos mismos. Y yo creo que de alguna forma el diputado Zafirio se equivoca, porque el mérito de la acusación no puede estar condicionado a quién la firma y quién no. Le transmito una cosa, aquí lo importante es que nosotros quisimos interpelar antes a la ministra porque de verdad teníamos la esperanza de que en esta interpelación la ministra hubiese explicado, se hubiese comprometido, hubiese entregado cifras de qué cosas, qué medidas va a adoptar, en concreto, en emergencia, ahora para corregir lo que se está haciendo mal en Sename en lo inmediato. Pero todo el país vio que ayer no hubo un solo anuncio, un solo compromiso exacto, detallado. En pocas semanas se discute el presupuesto en este Congreso. Y créame francamente que quedamos con la sensación de que las cosas no van a cambiar mucho en circunstancias de que hay una crisis total en Sename. Entonces, yo creo francamente que de alguna forma la ministra nos ha obligado a pensar en la acusación constitucional. Ayer ella tuvo una oportunidad que era de haber dicho de ahora en adelante las cosas van a cambiar, no lo hizo, no reconoció los hechos, no hizo anuncios que permitan esperar que la situación en Sename va a ser distinta y de alguna forma, insisto, ella nos obliga a pensar en la máxima fiscalización que es la acusación constitucional. Pero espero, de verdad, que esto haga que el gobierno reaccione en favor de los niños, no que esto se transforme en una pelea política que queda en las cuatro paredes del Congreso. Que de verdad hayan reacciones, porque hoy día lo que pasa en el Sename, y le puedo poner 20 ejemplos, en Santiago, en Aysén y en otras tantas regiones, francamente no puede seguir demorándose. Sí, diputado, ¿cómo está? Lo saluda Claudio Salinas por acá. Le quiero preguntar respecto a lo que sucedió en el día de ayer, porque me imagino que el que no haya dado respuesta de la manera en que se quería, o que no haya hecho un compromiso para mejorar, no implica mérito para una acusación constitucional. Entonces le quiero preguntar directamente, sí, los méritos están en el fraude al fisco, por ejemplo, por el cálculo de pensiones, por las pensiones millonarias, el jubilazo, como se le ha llamado, aunque ella haya señalado que no tenía nada que ver ahí, que no le corresponde el cálculo de pensiones, por abandono de deberes en el caso del Sename, diputado. A ver, cuando a comienzos de año el país entero lamentó la muerte de Lisette en el hogar Galvarino de Sename y ella anuncia cambios radicales y 2 meses después la Corte Suprema fiscaliza al centro y se da cuenta que nada ha cambiado y lo pone por escrito, es la ministra la que no ha cumplido su obligación constitucional. Es la ministra la que ha dejado de cumplir las normas legales. Esas son causales de acusación constitucional aquí y en cualquier país del mundo. Cuando la ministra falta la verdad respecto a su decisión de contratar personal en gendarmería, esa es una violación de la ley de probidad administrativa y está consagrada como causal de acusación constitucional.
Claro, usted me dice, ¿qué pudo haber cambiado ayer? Muy simple, pues. Aquí estamos pensando en que la situación caótica del Sename cambie. Si ayer la ministra hubiese dado totales garantías de que, por ejemplo, va a aumentar la subvención de los niños en los hogares, va a corregir la fiscalización para que nunca más tengamos casos como el de Lisset, va a corregir lo que está pasando en la región de Aysén y otros tantos ejemplos que le podría dar, obviamente que a eso estábamos aspirando, eso cambia la situación, lo cual no elimina su infracción, pero la prioridad aquí es que las cosas de verdad se corrijan porque los niños del Sename acuden al Estado a pedir protección y no la encuentran. Entonces, ¿hasta cuándo uno tiene que tener paciencia cuando la ministra se niega a hacer esos cambios? Y se niega en consecuencia a cumplir sus obligaciones constitucionales. Hasta ahora no las ha cumplido. Ayer quisimos que ella tuviese la oportunidad de hacer un cambio de actitud, más que un cambio de actitud, un borrón y cuenta nueva de ahora en adelante, tampoco lo hizo. Entonces, usted me dice, ¿qué puede hacer un parlamentario sino seguir reclamando con la máxima instancia fiscalizadora que es la acusación? Al contrario, parlamentarios de la nueva mayoría señalan, bueno, ya vimos el apoyo que se le dio en el día de ayer, que es ella precisamente quien le ha puesto, y voy a citar textual, el cascabel al gato en estos temas. Mire, yo creo que es evidente que los parlamentarios que ayer hablaron de la nueva mayoría están mucho más preocupados de defender a la ministra que de defender a los niños que hoy día lo están pasando mal en el Sename. Cuando uno se da cuenta que hace 8 meses el subsecretario de Justicia fue a Coyhaique y le constató que hay niños de Sename viviendo en una casa de veraneo, algunos de ellos a punto de ser víctimas de incendio, y no ha pasado nada en 8 meses, por favor, ¿de qué estamos hablando? Cuando nos damos cuenta que en Gendarmería, para salirme del tema del Sename, la ministra dice que no ha contratado a nadie. Sin embargo, se sabe después que con el presupuesto de Gendarmería ella contrata 3 asesores por 3,5 millones de pesos cada uno, recursos con los cuales pudo haber contratado 6 psicólogos, por ejemplo, para la rehabilitación de los presos, y más encima no dice la verdad. ¿Cómo eso no va a ser grave? Entonces yo lo que le quiero decir es que, mire, aquí podría la nueva mayoría usar su mayoría en la Cámara para blindar a la ministra. Yo les quiero pedir que en vez de usarlo para eso, la usen para corregir y proteger a los niños del Sename, porque de nada sirve que ellos digan una y otra vez que la ministra tiene que quedarse en el cargo, que lo ha hecho estupendo, que inició todos los cambios, cuando la verdad es que todos saben, porque todos son parlamentarios de terreno, que el Sename hoy día está en situación caótica, incluso peor que en el gobierno anterior, y quiero decirlo con responsabilidad. Fíjese que hasta abril de este año había una lista de espera de niños que pedían atención en el Sename de 8.300 personas. En 3 meses ahora ya hemos aumentado a 8.600. O sea, no solo no está cayendo la lista de espera, sino que está aumentando con esta ministra, con este gobierno. Entonces, de repente yo digo, golpeemos la mesa, que haya un cambio de verdad y démonos cuenta de que no sacamos nada hablando de crisis en el Sename, sino actuamos como si el Sename estuviera en crisis. Y eso es lo que le falta al Ministerio de Justicia y particularmente a la ministra. Diputado, precisamente por lo que usted plantea, ayer dentro de los argumentos que tuvo en varias ocasiones la ministra, fue que estos problemas son estructurales y vienen de hace muchísimos años. Por ejemplo, ella plantea que en los últimos 37 años no hay cifras oficiales respecto a lo ocurrido en el Sename precisamente. Y en el caso de Gendarmería señala que estas pensiones abultadas vienen desde el gobierno de Sebastián Piñera y presentó un caso señalando que era una pensión mucho más alta que la que destapó, podríamos decir, este tema que tiene que ver con la ex señora de Osvaldo Andrade. ¿Qué responde usted a eso? A que el argumento del gobierno y también de la ministra es que estos problemas se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que por lo tanto ella no debe asumir una responsabilidad de esto porque se viene dando desde hace mucho tiempo y que ya es un problema de Estado, podríamos decirlo. Que el Sename es una deuda de muchos años para todos los chilenos, es verdad. Todos tenemos que sentirnos avergonzados porque de ahí las cosas se han venido haciendo mal hace 20, 25 años, muchos gobiernos atrás. Y eso lo comparto. El que diga lo contrario está haciendo populismo o está sacando provecho electoral. Sin embargo, tan cierto como lo anterior es que en esta administración las cosas, lejos de haber mejorado en el Sename, han empeorado. El mejor ejemplo es que las atenciones de los niños que recurren al Sename a pedir protección, lejos de haber mejorado, se han aumentado la lista de espera. Fíjese una cosa, las fiscalizaciones, hay hogares en el Sename,
administrados por particulares que tienen una fiscalización cada 3 años. El gobierno pasado, el presidente Piñera, dejó un proyecto de ley que modernizaba el Sename, que separaba las distintas funciones. Y lo presentó hace 2 años y medio atrás. Este gobierno no le gustó ese proyecto y tenía derecho este gobierno actual a decir que no le gustaba el proyecto del presidente Piñera. Pero lo que no tenía derecho es haberlo dejado congelado, no haberlo modificado, no haberlo reemplazado por ninguno. Han pasado 2 años y medio. Y ayer precisamente la diputada Marcela Sabat le pregunta a la ministra, ¿qué pasa con un proyecto? Si no le gusta el del presidente Piñera, preséntelo usted, pero han pasado 2 años y medio. Y tampoco se comprometió a hacerlo. Entonces, si bien es cierto los problemas de Sename son históricos, pero las cosas ahora, en vez de mejorar, están aún peor. Y yo creo que no podemos dar más tiempo ni más licencia, porque la crisis del Sename, insisto, es grave. El que quiera tirar la mugre bajo la alfombra, que siga con eso. A mí me interesa mucho más que defender a la ministra, defender a los niños del Sename, que hoy día lo están pasando mal en varios centros del país sin que nadie se preocupe de ello. Esa es la verdad. Sí, diputado, es grave y prioritario, pero le tengo que cambiar de tema por otro que nos va a preocupar de aquí hasta octubre, cuando se realicen las elecciones municipales. Y es este oficio, en realidad es una descripción de lo que no se puede hacer en el periodo de campaña electoral por el servicio electoral, y que incluye a las redes sociales. Usted es partidario de una iniciativa que modifique la ley precisamente para que esto sea incluido de acuerdo a los nuevos tiempos. Por supuesto, yo creo que eso fue una interpretación muy extensiva que hace el CERVEL. Yo no estoy de acuerdo, pero el CERVEL tiene atribuciones para hacerlo y en consecuencia, si hay una amplia mayoría, yo no creo que alguien se oponga a ello, lo que habrá que hacer es modificar rápidamente la ley, pero yo creo que es absurdo hoy día que una campaña dentro de los plazos legales, eso es importante, dentro de los plazos legales no se puede hacer por los medios digitales, por las redes, eso es completamente limpio. Y respeta la libertad de las personas. Es parte, en mi opinión, de la libertad de expresión. Entonces yo creo que eso debe corregirse. Diputado, y lo más fácil sería que hubiese un cambio, podríamos decir, desde el punto de vista más administrativo, interno del CERVEL, porque entiendo que la moción o la propuesta de ustedes es que haya una modificación a la ley, que eso requiere ya de todo un trámite legislativo. ¿Está la facultad del CERVEL para poder modificarlo desde el punto de vista más administrativo? La facultad está, pero ellos tienen que ser los que interpretan la norma. Y en consecuencia yo no puedo forzarlos a que la interpreten como a mí me gusta si ellos no están de acuerdo. Ojalá que se pueda corregir administrativamente, ellos facultades tienen. Pero si finalmente ellos dicen que no admiten ninguna interpretación que acepte la propaganda o las campañas por las redes sociales, la única alternativa sería modificar la ley. Es un absurdo que un candidato no pueda mandar, qué sé yo, un video o sus propuestas en las redes sociales y que esté prohibido. A mí me parece mucho más limpio, mucho más maduro, mucho más democrático que lo haga por las redes sociales, a que empiece a poner letreros en las calles y tapizar de papeles en la vía pública. Entonces, creo que no tiene ni un sentido esta interpretación. Ahora, si el CERVEL insiste, yo creo que la única alternativa va a ser hacer una ley rápida. Perfecto, diputado. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo para conversar de estos temas que, por cierto, están marcando la contingencia este día miércoles. Contingencia. Sí, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, que les vaya bien. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.